Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer para nosotros compartir con ustedes la lección de esta semana. El título de la lección para esta semana es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, cómo se cumplen aquellas profecías a Jesús para señalarlo a Él como el Mesías. ¿Cómo estamos, mi estimada Génesis? Estoy muy bien. ¿Qué te parece si para empezar la lección tenemos la oración? Sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, también porque hemos completado la semana. Gracias porque hemos entrado en tu día santo. Rogamos tu bendición, tu santificación, tu dirección para esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi estimada Génesis, eh, como dije, el título de esta lección tiene que ver con aquellas profecías mesiánicas que se aplican a Jesús. Cómo estos verifican, cómo estas profecías verifican que Jesús es el Mesías. Pero tenemos un problema. El problema es de que algunos grupos que no son cristianos, como el caso de los judíos, no creen que Jesús sea el Mesías. De paso, ellos están esperando el Mesías. Pero cuando tú les citas el Nuevo Testamento, lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento, donde señala, donde ellos citan las citas del Antiguo Testamento y se le aplican a Jesús, ellos rápidamente te dicen, bueno, ellos tenían que aplicarle a Jesús esa profecía porque obviamente de esa manera justificaban su Claro. movimiento. Es decir, en realidad ellos están sacando texto fuera de su contexto. Es decir, Jesús no es el Mesías. Y no importa cuántas veces le cite, por ejemplo, Los algunos versos tradicionales. versos tradicionales del Nuevo Testamento que citan en el día del Antiguo para decir que Jesús es el Mesías. Ujú. Ellos tiran rápidamente, bueno, como realmente uh, ellos lo escribieron y obviamente pues tiene que ser así y así poder justificar que obviamente ellos tenían una razón de su existencia. ¿Cómo nosotros podemos responder a ese argumento? Ok. Bueno, antes de responder a esta pregunta, tenemos que recordar el refrán. Hay que ir a la fuente misma. Correcto. ¿Y cómo Jesús justificó su identidad como el Mesías? Muy bien. Bueno, la respuesta se encuentra en Lucas capítulo 24, Muy bien. versículo 13 hasta el 35. Ok. Obviamente, porque es un texto muy largo, no lo voy a leer. Lucas 24. 13 al 35, para el que quiera leerlo más detalladamente. Uh-huh. Cuando Cristo murió, los discípulos estaban en un estado de depresión, angustia y agonía. Y hubieron dos discípulos, dice Lucas, que estaban yendo en el camino a Emaús. Y un extranjero se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Y los discípulos dijeron, oh, ¿no has escuchado la noticia? Bueno, nosotros creíamos en un hombre llamado Jesús, nosotros creíamos que él iba a redimir a Israel, en otras palabras, el Mesías, pero él fue arrestado y él fue crucificado. Y obviamente um, el, el extraño que estaba con ellos, bueno, le dicen, simples y lentos de corazón para creer lo que anuncian los profetas. ¿No era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera estas cosas para entrar en sus glorias? Y él comienza, este extraño, comienza desde Moisés hasta los profetas explicando por qué el Mesías tenía que morir y eventualmente ser resucitado antes de que fuera ese rey victorioso mesiánico, porque hay que recordar que los judíos de la antigüedad y también los judíos hoy creen que el Mesías no solamente va a ser un descendiente de David, pero va a establecer un reino y que va a comenzar una era de paz. En el pensamiento judío no existe tal cosa como un Mesías sufriente y muerto. Pero este extraño usando los libros de Moisés hasta el final dice, no, el Mesías tenía que sufrir y resucitar. Y los hombres se quedaron intrigados. Y ven que como ya el día se está acabando, le dijeron, bueno, ve con nosotros, ve a cenar, porque el día ya se acaba. Y obviamente en el versículo 30 para el 35 le dicen que, bueno, que haga la bendición. Y cuando el extraño comienza a dar su bendición, notan la forma como él lo da, le recuerdan a su querido maestro Jesús
y ven las marcas en sus manos, marcas de crucifixión, y ahí se dan cuenta que es Jesús, y ahí Jesús desaparece. Es interesante notar que obviamente podemos decir que los judíos de hoy sobre todo y los judíos del pasado tenían, por ejemplo, ideas preconcebidas. La idea preconcebida era que solo esperaban un Mesías triunfante. Sí, Y esa era la razón que rechazaban a ese Mesías sufriente. sí. Y un Mesías que obviamente tenía un origen, por decirlo de esa manera, pobre. A Ellos enfatizaban más la salvación de la opresión romana y ellos no respetaban la noción de que el Mesías tenía que primero reconciliar la paz entre Dios y el hombre, salvar al hombre de su condición pecaminosa. Ya, aquí, ¿no te parece a ti de que prácticamente ah, para, para mi forma de ver, o mejor dicho, de analizar un poquito más, para nosotros aceptar a Jesús como el Mesías, o por lo menos el testimonio que dan los escritores del Nuevo Testamento, pienso que es bien importante afirmar la existencia de un Jesús histórico. Déjame No. explicar por qué. Porque obviamente sabemos que existió un Jesús, fue real, vivió en esta tierra. Obviamente ciertos historiadores lo dicen que sí existió y obviamente que murió y más adelante, como veremos, obviamente resucitó. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de los escritores del Nuevo Testamento, los seguidores, no podrían afirmar ciertas cosas si no fueran verdad y morir por ellas a lo largo de la historia. Así que prácticamente ahorita tenemos el primer criterio para afirmar la veracidad o la confiabilidad de los escritores del Nuevo Testamento. El primer criterio que tú nos estás compartiendo es las palabras de Jesús. Es decir, Jesús mismo, después de haber resucitado, se aparece a estos discípulos y Y les les dice, explica por qué el Mesías tenía tenía que que ser morir. sufriente primero. Ajá, Tenía que ser, ser una persona que tenía que tener una función de un cordero sacrificado exacto. Ajá, y luego reinar. exacto. O sea, y entonces prácticamente el primer criterio es las palabras de Jesús. Exacto. Lo que Jesús, eso me recuerda lo que dice San Juan capítulo 5. Obviamente en San Juan capítulo 5, obviamente en el capítulo, vamos a ver, 5, versículo 36, nos dice, vamos a ver, dice que, versículo 36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que yo cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. En otras palabras, Jesús vino y dio testimonio acerca de quién era Él. Y los discípulos obviamente confiaron en las palabras de Jesús. Sí. ¿Cuál sería el segundo criterio? No, sus obras, ¿no? Sí, claro. Sus milagros, Ajá. lo que Él hizo. Pero, ¿qué te parece acerca de otros que hicieron milagros? ¿Cuál es la diferencia entre otros que hicieron milagros, otros profetas, o por ejemplo, alguien que podría hacer falsos milagros? ¿Cuál es la diferencia entre esos profetas y Jesús como el Mesías? Por sus obras y sus palabras los conocerás. Exacto. Y Jesús, obviamente, podríamos decir que, obviamente, las mismas personas, el mismo testimonio de las personas decían, nadie ha enseñado como Él. Eso me recuerda algo interesante, lo que dice en Lucas, capítulo 4, en el versículo 17 en adelante. Y justamente cuando Él estaba en sábado y obviamente visitó la sinagoga, en el versículo 17 se nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esta es una cita textualmente directa de Isaías capítulo 61. En otras palabras, nosotros tenemos que ver que, obviamente, el primer criterio es que Jesús prácticamente
Él le dice a los discípulos, vayan a las Escrituras. Ujú. Las Escrituras hablan de mí. Y comienza desde Moisés. Ujú. Y luego sigue a través de las Hasta Escrituras los profetas. hasta los profetas. Y pasa por los salmos y Ujú. luego llega a los profetas. Luego tenemos la siguiente señal. Por ejemplo, las obras de Jesús. Que Jesús mismo dice, bueno, yo vine a esta tierra para dar libertad, para sanar, Ajá. para dar libertad a los esclavos del pecado, para sacar fuera demonios. Y obviamente, algo que me llama la atención es lo que dijo Nicodemo. Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. muy bien, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Interesantemente, ocurre durante el primer año del ministerio de Jesús y ya para el primer año los fariseos se están dando cuenta de que este hombre no solo se está diciendo que él es el Hijo de Dios y que hablan con autoridad, pero está haciendo milagros que se asocia con las profecías mesiánicas. Muy bien. Y ya parece ser que para el primer año el Sanedrín ya estaba teniendo la idea de que Jesús era el Mesías. Muy bien. Que anhelaban ellos. Muy bien. ¿Qué otro criterio podemos nosotros utilizar para decir que Jesús obviamente era el Mesías? ¿Qué otro criterio podemos utilizar? Yo creo que uno de los criterios más claves es que su muerte y su resurrección, más específico. Muy bien. Porque eso lo aludía en los textos de la Biblia. Muy bien. Uno de los profecías más tradicionales en nuestro mundo cristiano es Isaías capítulo 53. Pero Génesis, pero ¿sabes? Es interesante que los judíos dicen que Isaías 53 no se refiere prácticamente al Mesías. El siervo no, para ellos el siervo de Isaías 53 no es el Mesías. El siervo para ellos es Israel, un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia. Ha sido prácticamente desechado por los demás pueblos gentiles. Y tú puedes mencionar Isaías 53 y parece que no le hacen ni cosquillas por decirlos a ellos. Y ellos dicen, no, Isaías 53 se refiere a nosotros como pueblo. ¿Cómo podemos responder esa objeción? Bueno, hay que comenzar desde el principio, ¿no? Ok, y hay que comenzar unos capítulos antes. Isaías capítulo 41 hasta Isaías capítulo 53. Sí concedo el punto que Isaías, en alguno de los capítulos del 41 al 53, cuando se habla del siervo de Dios, sí está hablando de la nación Israel. Eso lo dice claro en Isaías capítulo 41, 8. Israel, la nación descendiente de Abraham, se llama el siervo. Pero también, entre más lee el 42, el 49, el 50, 53, uno se da cuenta de que hay otro siervo que también Dios le llama a Israel, pero el siervo que se menciona en Isaías 41:8 y el siervo que también se llama Israel, que se menciona en Isaías capítulo 49, versículo 3, son dos siervos distintos. Y tú me dirás, ¿cómo? Correcto. Ok. Bueno, este siervo Israel, hablando de la nación, Dios le dice en el capítulo 42, versículo 18, que es ciego, sordo y que no oye su ley. También ya para el siguiente capítulo dice que sí menciona que Israel iban a ser los testigos de Dios para las naciones gentiles, pero este siervo no invoca al Señor y tiene muchas rebeliones. Ya para Isaías capítulo 44, Dios le está diciendo a su siervo Israel, la nación, que ellos necesitan el perdón básicamente. Tenemos este siervo que es la nación Israel, que son ciegos, sordos, necesitan perdón y son rebeldes. Y obviamente a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, la nación Israel, aunque eran el pueblo elegido del Señor, eran rebeldes, desobedecían, entraban en pecado, Dios tenía que castigarlos. Pero el siervo que se menciona en Isaías 49:3 no tiene las características que he mencionado, sino
que en el capítulo 42, Israel abre los ojos a los ciegos, es luz de las naciones, y por medio de la verdad traerá justicia. Claro. No es la nación Israel, porque en ese mismo capítulo dice que este siervo es ciego y sordo. Claro. Esto habla de dos siervos Muy bien. que tienen el mismo nombre, Israel. Y también se habla que este siervo Israel también es sumiso, no es rebelde como el otro que se menciona en los capítulos. Y también en Isaías capítulo 54, el 11, se dice que este siervo dio su cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me zambundra. Mejor lo voy a leerlo porque es algo muy específico. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice, 54 está al 11. Lo dice acá. Ok, versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Debido a que Dios el Señor me ayuda y no seré confundido, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y obviamente en Isaías capítulo 50 vemos ya un siervo muy sumiso. El siervo, hablando de la nación, no eran sumisos, eran rebeldes. Para Isaías capítulo 53 no se enfoca en la nación, se enfocan en un individuo. Y en este individuo, si leemos versículo 4, sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí Isaías está escribiendo, la nación Israel no llevó enfermedades ni los dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, pues él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Quién se estaba rebelando? ¿Quién causó las rebeliones? La nación Israel. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Este individuo, este siervo de Dios llamado Israel, que es sumiso, que habla, que trae justicia, que no tiene pecado, está cargando los pecados de otros. Y ya para el versículo 7 se dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué te recuerda el cordero? Ya, aquí eran animales que eran sacrificados. ¿Y por qué sacrificaban los animales? Bueno, eran sacrificados para salvar la vida del pecador. Si morían en lugar del pecador. Si no se sacrificaba, ¿qué pasaba con el pecador? Obviamente el pecador tenía que morir en su lugar. Exacto. Israel necesitaba un salvador. En Isaías capítulo 44, Dios le dice que la nación básicamente, ustedes necesitan el perdón, necesitan un salvador. Este siervo, que también se llama Israel, no es la nación, es un individuo que va a ser como cordero, que va a ser la expiación de los pecados. Y en el versículo 10, bueno, me estoy adelantando un poco, habla de que este siervo al finalmente va a ser resucitado y será exaltado. Con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá el linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Y después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Dice que aunque el siervo va a sufrir, va a cargar los pecados, al finalmente va a ser triunfante y va a ser resucitado. Y cuando Juan está escribiendo sobre la muerte de Jesús, él dice algo interesante. Él dice esto. Y está hablando de la resurrección de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y al ver creyó, porque aún no había entendido la escritura que Jesús iba a resucitar de los muertos. En Juan hay un tema de que Jesús es el Cordero Pascual, como lo dijo Juan el Bautista. Y cuando Juan está escribiendo que las escrituras indican que Jesús iba a resucitar de los muertos, está pensando, yo pienso en Isaías capítulo 53, donde ese sirviente sufrido que era el Cordero que iba a cargar las rebeliones y el pecado, iba a resucitar. Muy bien. Así que en otras palabras, podemos decir que este pasaje prácticamente
cuando los judíos se aplican este pasaje a Israel como nación, es imposible porque, como tú lo acabas de explicar muy detalladamente, vemos que el siervo de Isaías 53 habla de alguien que carga los pecados de alguien más. Y obviamente es herido por los pecados, por nuestros pecados. O sea, este siervo era un siervo sumiso, era un siervo obediente y sin embargo es castigado por los pecados de otro. Es imposible pensar que Dios castiga a Israel por los pecados de las naciones gentiles. No, Ahora, el sirviente que cuando se refiere a la nación de Israel es rebelde. Y sobre todo, por ejemplo, lo que es letal de este pasaje es que dice acá que hay una diferencia entre este siervo y los demás. En el versículo 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y este siervo no se descarrió como oveja. Cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Interesante, porque es a todas luces, no se puede aplicar Isaías 53 a Israel como nación. Esto a todas luces se aplica a Jesús, porque él fue un siervo prácticamente obediente, sin pecado, quien llevó los pecados de todos nosotros, según Pablo lo dice. Yo creo que porque Israel como la nación, como descendientes de Jacob, que un hombre transformado por Dios, se esperaba que iban a testificar, se esperaban que iban a ser sumisos, se esperaban que no iba a ser rebeliones, pero Israel falló y el siervo de Israel y el título de Israel se le aplica a Jesús. Él cumple con todos los requisitos, es sumiso, no peca. Y sin embargo, y en Juan, todo el libro de Juan, se ve como Jesús decía, yo hago la voluntad de mi Padre, yo vengo a glorificar al Padre. Todo lo que Israel falló se cumplió en Jesús al final. Y él, donde Israel falló, él fue triunfante, fue vencedor. Exacto. Y prácticamente Jesús mismo dice prácticamente que el diablo venía a él y no tenía nada en él. Prácticamente no había pecado en él. Aquí hay algo interesante también que en Isaías 53 que tú acabas de leer, no solamente que él murió por nuestros pecados, sino también, como dice el versículo 10, veamos, donde dice que él resucitó. Y como puso su vida en sacrificio por el pecado. Dice, verá su descendencia, vivirá por largos días. Y luego dice en el versículo 11 que por su vida, por lo que él hizo, traería justificación y perdón por nuestros pecados. Es imposible que la vida de Israel traiga justificación para el mundo. Es imposible. Ellos necesitan un salvador también. Aquí hay algo interesante. Me gustaría recordar más o menos lo que estamos nosotros estudiando acerca de los criterios que prácticamente el Nuevo Testamento utiliza para, obviamente, afirmar que las profecías del Antiguo Testamento sí se aplicaban a Jesús. Número uno es prácticamente en las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo. Él citó las Escrituras a aquellos dos discípulos. El segundo es, y esto podríamos decir, el segundo podríamos decir que es la obra de Jesús, los milagros que él hizo. El sacar fuera demonios, obviamente sanar los paralíticos, los sordos. Lo que él dijo también, que él era el pan de vida, el manantial. Lo decía con autoridad. El manantial, el manantial de vida. Nos recuerda Jeremías capítulo 2, versículo 13, que él era el manantial de vida. Obviamente, el hecho también de que él prácticamente es la última señal más grandiosa, la resurrección. ¿Cómo alguien puede resucitar sin que nadie venga, una forma física y le dice levántate? Sin embargo, la Escritura dice que Dios lo levantó de los muertos. Obviamente, y también la Biblia dice también que Él mismo se levantaría de los muertos. Eso lo dice San Juan capítulo 2, que Él dice que destruiría el templo y Él mismo lo restauraría. Está hablando del templo de su cuerpo. Hay algo muy interesante en la resurrección, que bueno que lo tocaste porque es la evidencia letal de que nuestra fe es basada en algo razonable. Los fariseos, como ellos leían en la Escritura, todo el Sanedrín, ellos cuando se dieron cuenta que Jesús voy a morir, resucitar, y obviamente leyeron la profecía, dijeron, ok, aunque ya arrestamos y ya crucificamos a Jesús, tenemos que asegurar que va a morir. Uno diría, bueno, si él no era el Mesías,
¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupa? Pero los fariseos querían aseguranza. Iban a una aseguranza. Una seguridad, Seguridad, pero un tipo de seguridad. Solo le dijeron a Poncio Pilato, bueno, Señor, nos acordamos en Mateo, que cuando aún vivía, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues, se asegura el sepulcro hasta el tercer día para que no vengan sus discípulos de noche. Ponga guardias para que los discípulos no ahogaran el cuerpo. Y digan que resucitó después. Exacto, y Pilato les concedió. Bueno, ese plan falló evidentemente, porque Jesús resucitó, la piedra fue removida y los soldados que vieron al ángel remover esa piedra fueron al Sanedrín y básicamente le pidieron soborno. Y básicamente le dijeron, decir que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador oyó esto, nosotros los persuadiremos y os libraremos. Ellos tomaron el dinero e hicieron como fueron instruidos, y de este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Es algo ridículo, porque como los 12 discípulos, que eran no hombres militares, pudieron sobrepasar los soldados romanos fuertes y mover una roca gigantesca y robarse el un cuerpo, todo en las horas de la madrugada cuando es oscuro. Wow, toma mucha fantasía. Y a otras palabras, prácticamente, de alguna manera, ¿no crees tú que los fariseos en su corazón sí sabían que él era el Mesías y que él obviamente de alguna manera iba a resucitar? Además esto de que ellos pagaran a los soldados diciéndole, miren, digan a las personas que ellos se robaron el cuerpo. ¿Por qué vas a pagar por algo que no es verdad? No es verdad. Bueno, mi estimada Génesis, obviamente hemos estudiado hasta acá y obviamente quisiéramos concluir la lección de esta semana. Obviamente el enfoque, mis estimados amigos y hermanos, el enfoque de nuestra lección no fue prácticamente obviamente decir cómo cada profecía se cumplió en Cristo, sino prácticamente es los criterios que obviamente los del Nuevo Testamento utilizaron para afirmar la veracidad de su testimonio, el hecho de la veracidad y la confiabilidad que ellos usaron, citas del Antiguo Testamento y se la aplicaron a Jesús. Ya dijimos que número 1 se basaron en las palabras de Jesús, número 2 en las obras de Jesús, y esto incluye la resurrección, prácticamente la señal más grandiosa, y la tercera, el hecho de que ellos mismos fueron las Escrituras y tuvieron una nueva ¿qué? Una nueva comprensión. Quiero concluir algo interesante. Esto me recuerda a lo que pasó con nuestro movimiento adventista, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el movimiento adventista comenzó con aquel gran chasco que creían que Jesucristo venía en 1844, porque las profecías de alguna manera malinterpretaron que Jesús vendría a esta tierra y purificaría la tierra, pero prácticamente Dios permitió que eso siguiera su curso, tal como pasó en el Nuevo Testamento, que una semana antes Cristo entró como rey, y aquí lo cita una de las profecías que Zacarías capítulo 9:9. Y él entraría como rey, y obviamente los discípulos dijeron, oh, wow, hoy se va a tomar el reino, derrocar va a tomar el trono, esos emperadores romanos. Y justamente una semana después lo vemos muerto. Fue un chasco tremendo, ¿no es cierto? Y después, 3 días después, vemos a un Jesucristo resucitado con poder. Y Pablo nos dice que sin la resurrección de Cristo no hay esperanza. Me gustaría que tuviera conclusión final de esta lección. Yo creo que es necesario creer que Jesús es el Mesías, es el Salvador. La concepción de los judíos de un Mesías victorioso que iba a derrocar un reino terrenal es equivocado y no está en su Tanakh, en el Antiguo Testamento. Es decir, era importante que Jesús tenía que morir por nuestros pecados, porque el pecado entró por Adán y Eva y había una brecha, entre el hombre y Dios, y Jesús tenía que morir, ser nuestro cordero para remendar y promover la reconciliación. Sí, él trajo la paz, pero trajo la paz primero entre Dios y el hombre, lo más importante. Y obviamente Cristo va a venir en gloria al final del día, y sí va a establecer la paz en una forma total, y va a establecer un reino que perdurará para siempre. Y es necesario creer en eso, porque si Jesús no es el Mesías, ¿en qué se basa nuestra fe? Y
Jesús es el Mesías, vino para salvarnos. Y tenemos evidencia Y suficiente. tenemos evidencias suficientes. Muy bien. Como dijo Gamaliel, para concluir, dijo que era un rabí judío, dijo, ahora os digo, desatendeos de estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o esta obra de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, hablando del movimiento cristiano que estaba surgiendo, no la podréis deshacer. No seis tal vez hallado resistiendo a Dios. Y sí era un movimiento de Dios. Y lo hemos visto a través de los años y siglos, cómo este movimiento ha durado, ¿no es cierto? Exacto. Y se ha multiplicado. Mis estimados amigos y hermanos, espero que hayan disfrutado el diálogo que hemos tenido mi hija y yo acerca de la veracidad y la confiabilidad del Nuevo Testamento, de sus tres escritores. Debemos confiar en lo que la Biblia dice y en la veracidad. Vamos a tener la oración final. Me gustaría que oraras, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados y purifícanos. Señor, gracias por otro sábado más que tuvimos la oportunidad de estudiar con nuestros hermanos. Señor, gracias por enviar a tu único Hijo para morir por nosotros. Señor, ayúdanos que cada día tu Espíritu Santo nos transforme más para tener el carácter de tu Hijo amado, que es nuestro Mesías y Salvador. Señor, ahora que estamos ya entrando en las primeras horas del sábado, ayúdanos a estar en santidad y en rectitud. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Mis estimados amigos y hermanos, nos vemos hasta la próxima semana. Que tenga un lindo sábado.